Hola y bienvenido a tu canal, AlexTV. En esta ocasión te voy a enseñar cómo voltear y girar vídeos en CapCut de manera rápida y fácil. Si te sirve el vídeo, házmelo saber en los comentarios, te invito a que me dejes un suculento like, te suscribas, tengo más tutoriales chulos de mi canal, échales un vistazo y sin más preámbulos, dentro vídeo. Una vez estés en la aplicación de CapCut, le vamos a dar a crear nuevo proyecto. Aquí vamos a dar permisos para que acceda a las fotos y vídeos, le damos a permitir todos. Y aquí elegimos un vídeo, le damos a agregar. Ahora sí, una vez que estemos en la línea de tiempo, vamos a pulsar sobre el vídeo para dejarlo marcado. De esa manera nos va a aparecer la opción de voltear y girar. Ahora arrastramos el menú de abajo hacia la izquierda hasta que veamos la opción de transformación. Aquí lo tenemos, pulsamos y aquí nos salen tres opciones: girar, reflejar y redimensionar. Vamos a pulsar en reflejar para cambiar la imagen al otro lado. Esto también sería como un efecto espejo, o en otros editores se le conoce como voltear. Entonces pulsamos y si te das cuenta, el gatito ha cambiado de posición, se nos ha ido hacia el lado derecho. Y para girar el vídeo, pues presionas en girar y vas ajustando a tu gusto. En mi caso lo voy a dejar así, y así de fácil y rápido vas a poder reflejar o voltear y girar tus vídeos dentro de la aplicación de CapCut. Te voy a enseñar este mismo proceso en la aplicación de InShot, pero eso será en el próximo vídeo, así que échale un vistazo. Si consideras útil esta información, te invito a que me dejes un suculento like, te suscribas, lo compartas con tus amigos porque la información se comparte, y conmigo será hasta el próximo vídeo. Goodbye.